Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y en el vídeo de hoy les traigo un nuevo proyecto de reciclaje creativo. Les voy a enseñar a hacer esta cesta que está hecha con periódicos. Es súper fácil de hacer porque no es tejida. Está hecha con una técnica de cordón de papel. Se pinta muy fácilmente. En la parte de arriba la he querido decorar haciéndole este par de asas, porque la idea era que no se viera el cordón donde terminaba. Es una prueba que he hecho para utilizarla como una papelera, pero también se puede utilizar para meter toallas en el baño, guardar juguetes, como revistero, como lo que quieran, porque como pueden ver decora muchísimo. Esta cesta queda muy resistente, muy dura, no se deforma, así que si quieren aprender a hacerla, no se pierdan el paso a paso a continuación. Muy bien, vamos a empezar. Para hacer la cesta podemos utilizar desde envases pequeños hasta una papelera. Y como esto ha sido una prueba y no sabía cómo iba a ser el resultado, utilicé esta papelera que es demasiado rígida. Pero en este caso lo ideal es utilizar un recipiente lo más flexible posible. Y más adelante en el vídeo vas a ver por qué. También cuando el recipiente es grande como este, viene bien ponerle un círculo de cartón en la base. En este caso me va a ayudar también a rellenar el fondo que queda un poco hacia adentro. Y luego cubre un lado del círculo con cinta adhesiva. La cinta adhesiva lo que sirve es para crear una capa antiadherente y así poder despegar la base de la cesta con más facilidad. También si tienes puedes utilizar papel de hornear. También para ayudar a que se despegue con facilidad la cesta, cubre el recipiente con una bolsa de plástico delgado o con film transparente del que se utiliza en la cocina. Luego de que hayas cubierto todo el recipiente con el plástico, ya puedes poner el círculo de cartón en la base y lo vas a sujetar solamente con 4 trozos de cinta adhesiva. Luego, para hacerlo un poco más antiadherente, aplica una capa delgada de pegamento blanco y lo ideal es dejar secar el pegamento, pero como yo no podía esperar que secara la capa de pegamento, se me ocurrió agregarle una capa delgada de harina. Esto de agregar la harina lo hice básicamente por experimentar, pero no hace falta hacerlo, con dejar secar el pegamento es suficiente. Esta técnica de cordón de papel es súper fácil de hacer y dependiendo del tamaño de la cesta se cortarán tiras de papel más anchas o más delgadas. En este caso, como es una cesta grande, se corta el periódico por la mitad, pero si la cesta va a ser más pequeña puedes cortar el periódico en 3 partes. Y una vez cortadas las tiras de papel se le hace a los lados unos cortes en diagonal. Luego aplica un hilo delgado de pegamento en el borde y junta la siguiente tira. Y asimismo pega 3 o 4 tiras juntas. Luego arruga las tiras a lo largo, incluyendo el comienzo. El final no lo vayas a arrugar. Luego regresa al comienzo y empieza a torcer el papel para formar el cordón. Un truco para simplificar este paso y hacerlo más rápido es sujetar la punta del cordón en algún lugar. Puedes sujetarla con unas pinzas y de esta forma se tuerce el papel mucho más fácil y rápido. Una vez que hayas hecho 1 metro, metro y medio de cordón, ya puedes empezar a trabajar. Pero primero marca el centro en la base del recipiente. Ahora enrolla en sí mismo el extremo del cordón hasta formar un pequeño espiral. Luego pégalo con silicona caliente al centro de la base. Para trabajar rápidamente lo ideal en este caso es utilizar la pistola de silicona, aunque también la otra posibilidad de pegarlo sería igualmente pegar el centro con la pistola de silicona y luego ir pegando el cordón con pegamento blanco. Yo he preferido ir pegando todo el cordón con la pistola de silicona para hacer el procedimiento más rápido. Al pegar el cordón en la base es importante aplicar el pegamento tanto en el cordón como en la base. De esta forma te aseguras que la base quede plana.
Ten preparadas 3 o 4 tiras unidas entre sí para pegarlas cada vez que te quedes sin papel. Y para trabajar cómodamente, un truco muy bueno es enrollar todas las tiras de papel y sujetarlas con una pinza a cada lado. A diferencia de la base, cuando se va pegando el cordón hacia arriba, solamente se va a aplicar pegamento en el cordón, sin pegar al recipiente porque ya se va sujetando solo. Cuando ya tengas la altura deseada para hacer las asas, lo único que tienes que hacer es enrollar el cordón hasta el final y lo vas a pegar alrededor de un envase tubular, puede ser un vaso perfectamente. Así que aplica en el envase un poquito de pegamento para que se sujete el extremo del comienzo, da la vuelta con el cordón sin pegarlo y luego pega el cordón sobre el cordón anterior completando 3 vueltas. Con el bolígrafo haz una marca justo al lado de donde se va a pegar la rueda y luego pegas el cordón hasta ese punto. Pega una tira de papel justo en el centro donde vas a pegar el asa y pega el otro extremo justo en el lado opuesto para calcular dónde se va a pegar la otra asa. Aparte, haz otra asa como la que hiciste anteriormente y pégala en el otro lado. Luego, para que no se vea dónde termina el cordón, vas a pegar el cordón hasta la asa anterior. Antes de terminar de pegar el cordón, calcula dónde tienes que cortar, haz el corte en diagonal y de esta manera lo podrás esconder mejor. Y ahora ya puedes pegar el asa en su lugar. Retira todos los hilos de silicona que puedan haber quedado y aplica una capa de pegamento blanco. Cuando haya secado el pegamento ya podemos sacar el recipiente de dentro. Y como te comenté antes, cuando el recipiente es grande lo ideal es que sea flexible para poder sacar la cesta fácilmente y no te pase como a mí, que he tenido que destrozar la papelera de metal porque era imposible sacarla si no la doblaba. Aquí el problema fue que era muy alta. Si la hubiera hecho mucho más baja no hubiera tenido que destrozar la papelera, hubiera salido perfectamente. Pero bueno, como te comenté antes, esto ha sido una prueba. Como puedes ver, la cesta ha quedado perfecta, pero ahora hay que darle dureza, así que le vamos a aplicar una capa de pegamento a toda la cesta y lo vamos a dejar secar. Una vez que haya secado ya la podemos pintar y le vamos a aportar más dureza, además de pintarla mezclando pintura acrílica o pintura de pared, como estoy utilizando yo, con pegamento blanco. Mezclamos bien, vemos qué tal queda, si queda muy espeso agregamos un poco de agua. Pinta toda la cesta y déjala secar. La cesta también la puedes decorar con servilleta de papel decorada. Este tipo de servilletas las venden en tiendas de manualidades, tiendas que venden cosas para la casa, en supermercados o tiendas que venden artículos para fiestas. La cesta la he pintado de un color claro por 2 razones. Una, para que se mantengan los colores de la servilleta intactos y pasé lo mismo con este color azul claro que le estoy aplicando encima. Para pegar la servilleta aplica una capa muy delgada de pegamento blanco, pega la servilleta, aplica un poco de pegamento por encima y con el pincel da pequeños golpes por encima para que la servilleta quede muy bien pegada. Para resaltar la textura del cordón puedes aplicar con pincel seco un color que contraste.
Y ya por último, una vez que haya secado todo muy bien, aplica 1 o 2 capas de barniz acrílico. También puedes usar como barniz pegamento para decoupage. Y como siempre espero que hayas disfrutado del tutorial de hoy, que te sea de mucha utilidad y que lo pongas en práctica. Recuerda dejarme tu comentario diciéndome qué tal te ha parecido esta nueva técnica. Si te ha gustado este vídeo, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y así te llegarán todas las novedades que se vayan publicando. Te deseo que tengas un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.